Tenemos una misión de vida, una misión con tu vida. Muy bien, Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, por este tiempo de exaltación de tu nombre. Señor, ahora, en medio de la alabanza, tu palabra dice que tú desciendes en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, trayendo salvación, trayendo provisión. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro deleite, tu palabra es nuestra provisión, tu palabra es nuestra salvación, es nuestra sanidad, tu palabra es nuestra dirección. Gracias por dirigirnos por camino seguro, por enseñarnos por medio de tu palabra a pensar, a hablar y a actuar, a vivir una nueva vida en Cristo, conforme a nuestras nuevas creencias, conforme a tu palabra. Solo ahí viviremos seguros, provistos como hijos de Dios. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Padre, te damos gracias por la vida de la licenciada, tu hija, Señor, Anita Cantor. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias, Señor, por tu palabra en ella y a través de ella hoy para con tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenida, Anita. Muy buenos días para todos. Bueno, yo quiero que nos pongamos de pie un segundito y pongamos en manos de nuestro Padre, de nuestro Creador, esta enseñanza que el Señor ha tenido para ustedes, para la iglesia. Y quiero contarles que cuando el pastor me dijo, empecé a preparar un tema y este es el tercer tema que tuve que preparar. O sea, las cosas no son como a veces uno piensa, y es en el poder del Espíritu Santo que se mueve la palabra. Entonces ahí yo quiero que todos dispongamos nuestro corazón para que el Señor obre de una manera especial, de una manera sobrenatural. Amadísimo Padre y Rey Celestial, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos regalas. Te damos gracias porque tú nos has traído con un propósito, Señor, y es oír tu mensaje, Señor. Hoy te doy gracias por que tú me permites, Señor, ser instrumento en tus manos, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, fluya con poder, Señor, a través de mi vida, a través de mi boca, y que la palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y obre con poder, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Te doy gracias, Señor, y quedamos bajo tu dirección, Señor. Amén. Amén. Anita, por favor, bueno, su merced, que es docente, comience con una oración por los jóvenes que están hoy presentando las pruebas del IFES. Bueno, Señor, hoy te pedimos de igual manera que tú coloques sabiduría, Señor, en los jóvenes que hoy se encuentran presentando el examen del IFES. Te pedimos, Papito Dios, que tú seas la guía en este momento, Señor, que tú traigas a memoria todos los conocimientos que ellos han adquirido durante sus estudios, Señor. Te pido que tú coloques paz y serenidad, Señor, para que ellos puedan contestar de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Permíteles ver excelentes resultados, Señor, en estos exámenes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, quiero contarles que siempre hay una primera vez. Ustedes saben que yo participo en las clases de los niños de Semillas de Jesús, pero hoy
voy a estar con ustedes. Y para el día de hoy tengo un mensaje y es una de las enseñanzas que Jesús compartía con sus discípulos. Y recordemos que esas enseñanzas siempre Él les hablaba a través de parábolas. Entonces, hoy tenemos la historia de los 2 cimientos y se encuentra en Mateo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bien, bueno, aquí vemos una historia que para muchos es conocida, la hemos leído. Yo recuerdo que esta parábola la oí desde que era una niña, pero sabe que cada vez el Señor nos muestra algo diferente. Y esta vez quiero contarles que no es la excepción. Yo quiero que veamos en el primer versículo, en el 24, y vamos a analizar ese primer versículo. A ver, acá dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hasta ahí vamos a analizar las palabras que tienen, ¿sí? Dice estas palabras, oye, hay una palabra, oye, y además nos está diciendo que las hace, o sea, es oír la palabra y es hacerla, ¿cierto? Y en el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Entonces, son 2 cosas que estamos aquí analizando. A veces nosotros oímos, pero cuando no nos interesan las cosas, dejamos pasar por alto el mensaje y no es conmigo. Perdón, a veces yo estoy en la casa y escucho un megáfono o algo para dar alguna información, y a veces son cosas importantes que yo debo aclarar. A veces han informado que por algunos días no va a haber agua, que por favor recojan agua en sus casas, pasa un carro avisando, y no escuché porque yo estaba haciendo oficio, porque yo estaba haciendo otra cosa, no le presté atención que era lo que decía el Señor a través de este megáfono. Y de pronto otra persona sí escuchó, salió y atendió a ese megáfono que iba por ahí dándole información, y toma en cuenta el mensaje. Pues no van a echar agua durante 3 días, voy a poner a recoger agua, sé que no debo gastar mucha agua estos días, porque de lo contrario, pues al tercer día voy a estar pasando necesidad, ¿cierto? Entonces vemos que el término oye a veces pasa por alto, ¿sí? Oímos pero no escuchamos, ¿sí? No estamos atentos, no supimos qué fue lo que oímos. A veces estamos acá y oímos de pronto que pasó una ambulancia, pero igual no estamos interesados porque son cosas externas. Y a veces cuando estamos interesados en el tema, ahondamos y, venga, ¿qué es lo que estoy escuchando? Sí, por allá escuché la sirena y fue un accidente, fue algo, puedo dar razón, ¿cierto? Entonces vemos que dice que si esa persona oye mis palabras, le estaba diciendo el Señor Jesús, porque dice, me oye estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Se las hablaba a los discípulos y hoy no las está hablando a nosotros. Entonces entendamos que ese mensaje no fue únicamente para esa época, sigue siendo para nosotros hoy en día.
Bueno, entonces vamos a ver que es necesario entender estos términos. Cuando dice y las hace, y el otro Señor no las hace las palabras, vamos a ver qué es hacerlas. Busquemos entonces Santiago 1:22. Santiago 1:22 y vamos a leer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien, ahí está la explicación. No tan solo oidores. La palabra hay que oírla, se debe oír, pero además hay que hacerla, ser hacedores. Es decir, ponerla por obra, ponerla en práctica. No dejar pasar por alto las palabras del Señor que nos da en cada una de sus enseñanzas. Dice el Señor que nosotros debemos retener la palabra, meditar en ella y esperar que produzca también un efecto en mi vida, que haga también un cambio en mi vida. Es necesario también acá que veamos Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando habla de tus dichos se refiere también a la palabra del Señor, y es necesario tenerla en nuestro corazón porque así nos vamos a guardar de caer en el pecado. Nos está guardando del pecado. Por eso debemos atesorar la palabra del Señor. No tan solo oírla, sino que meditar en ella, ponerla por obra, ponerla en práctica. Y esta nos estará evitando algo, nos estará ayudando para no caer en la tentación. Bueno, entonces vamos a devolvernos ahí al capítulo 7 de Mateo, versículo 24, y vamos de nuevo a leer el versículo. Esto era para tener como una idea de lo que es la palabra, de lo que es ponerla por obra, porque ahí dice: el que oye mis palabras y las hace, compara a las dos personas, a quien las hace y a aquel que no las hace, es decir, que no pone en práctica su palabra. Entonces, gracias. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Continuamos, lo leemos hasta el 27. 25, por favor. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bien, entonces acá vamos a hablar de dos personajes. Ya hablamos de lo que es oír la palabra, ponerla por obra. Vamos a hablar de los dos personajes. El Señor nos compara y dice que quien hace sus palabras, hace su palabra, o sea que no es solamente oidor, sino hacedor, es un hombre prudente. Y vamos a dar unas características de que es un hombre prudente. En otras Biblias dice que el hombre prudente es un hombre sabio, es inteligente, es cauto, sensato. Y vemos que el otro hombre es un hombre imprudente, dice insensato, y es necio. Es necio. Cuando hablamos de prudente, vamos a ver una característica especial de una persona prudente y lo encontramos en Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vemos otros términos, ¿sí? El avisado, pero es para referirse al hombre prudente. Ve el peligro y lo evita, se hace a un lado, ¿sí? Y el hombre simple, lo menciona también, dice que él más rápido va y cae, comete el error.
A veces de pronto hay una pelea por ahí, una riña en la calle, y un prudente, ¿qué hace? Evita, ¿cierto? Evita acercarse allí porque de pronto puede haber una bala perdida y por estar por ahí de mirón puedo verme afectado. Pero la persona necia más rápido va a mirar qué fue lo que pasó, ¿sí? Lo mismo pasa cuando dicen está cerrada la vía hacia Sogamoso. Entonces no ha de faltar el que dice, pero eso yo alcanzo a pasar, si me voy a tal hora, yo alcanzo a pasar. Y hemos visto cuántas personas tienen que pasar cosas terribles simplemente por no ser prudentes, por no ser avisados, ven el peligro y más fácil llegan al lugar. Bueno, vemos que el hombre prudente ve el peligro y se esconde. Un hombre basada su vida en la palabra, leía, escudriñaba, obedecía y ponía por obra la palabra. El otro simplemente oía, leía la palabra, pero no la ponía por obra. Los dos tenían un propósito. Yo digo, pues en la lectura no dice, pero yo supongo que eran dos empleados, tal vez llevaban tiempo haciendo un ahorro y tal vez sus jefes les proporcionaron el dinero para que tuvieran su casa. Se supone que eran de pronto ya personas mayores y tenían una familia. No lo dice la lectura, pero dice que uno debe leer entre líneas y suponer también el contexto. Es posible que estos hombres estaban construyendo su casa para su familia, pero vemos que el hombre prudente empezó a trabajar y también había arena. Donde él empezó a trabajar había bastante arena y tuvo que esforzarse más, sacar más arena para encontrar la tierra firme y poder construir su casa. Es posible que este hombre necesitó de la asesoría de las personas que tenían el conocimiento de construir una casa, de un arquitecto en esa época, sí, de una persona que manejaba el tema de la construcción. Y el otro, pues lo hizo como en su propia opinión, de acuerdo a lo que le parecía, ¿no? Eso tal vez así me funciona bien. Pero vemos que el hombre prudente tuvo que esforzarse más, ahondar en la arena y ahondar en la profundidad también de esa roca fuerte para poder construir su casa. No es que esté la roca aquí, la montaña así, la roca puesta encima y puesta la casa encima, no, es la roca, pero hay que llegar a la roca cavando, haciendo el hueco y sudándola, porque me imagino que tuvieron que sacar bastantes carretilladas de arena para poder llegar al lugar firme y poder empezar a construir su casa. Los dos terminaron de construir su casa. Yo creo que los dos se fueron felices a decir, no, ya cumplimos, ya hicimos nuestro trabajo. Pero notamos que el prudente no expone a su familia ante un peligro. Eso hace un hombre prudente. El prudente no va a invertir en algo que va a perder, ¿cierto? O sea, la casa que él construye es porque sabe que va a ser una casa segura para su familia. Entonces vemos que el necio sí fácilmente construyó, se le hizo fácil y diría, no, pero si es que yo ya profundicé tantos metros abajo y ya es suficiente. Pero nosotros sabemos en qué terminó. En esta época también yo creo que a las cosas les hacía el control de calidad. Ahora en día, pues a las construcciones se les hace un control de calidad y unas pruebas de resistencia. Yo he oído que al concreto, a las bases que colocan en un edificio le hacen unas pruebas de resistencia
y es necesario hacerlas para evitar que más adelante se desplome el edificio. Pero en esta época la prueba de resistencia llegó, y aquí nos menciona que llegó de 3 maneras. La prueba de resistencia llegó a través mediante fuerzas externas, que fueron la lluvia, los ríos y los vientos fuertes. Las lluvias estaban probando cómo estaba la cubierta de la casa, cómo había quedado el tejado, cómo estaba todo el techo de la casa. A través de la lluvia se probó, y fue para las 2 casas, no para solamente la del necio, fue para las 2 casas, se probó a través de la lluvia. A través de los vientos soplan y soplan de lado. De esta manera se probó cómo estaban las paredes, cómo habían sido construidas y cómo estaban pegados los ladrillos uno con otro. Fueron fuertes los vientos para probar cómo estaban las paredes, las ventanas. Y dice que hubo ríos fuertes, crecientes. Cuando un río crece, se inunda, y por lo general nosotros hemos oído aquí en Yopal que cuando llueve hay veredas que se inundan porque les queda cerca el río y la inundación se va y pasan necesidad muchas familias, precisamente por los ríos que se inundan. Los ríos estaban probando cómo estaban los cimientos de esta construcción, de estas 2 construcciones. Vemos que de una, la casa construida sobre la arena fue, dice, una total pérdida, una total ruina, es decir, fue destruida. Uno se pone a pensar y dice, pero es que este hombre, ¿cómo se le ocurrió hacer esa construcción para su familia, de llevarse a su familia a una construcción en donde no estaba segura, no estaba bien fundamentada? Los ríos están probando los cimientos, es decir, las bases, cómo habían sido construidas. Dice que uno de los señores había tenido en cuenta posiblemente la asesoría de una persona que tenía el conocimiento. Muchas veces en una construcción le damos mayor importancia a lo externo y visible de la casa que a lo más importante, que es la base o el cimiento. A veces nosotros salimos y decimos qué casa tan bonita, ese edificio tan bonito, mira esas ventanas, esos ventanales, esos techos en diferentes formas. Pero lo que no se ve es el cimiento, y es lo más importante de una construcción. Es lo más importante, porque es lo que va a sostener el peso de la vivienda. Es lo que va a sostener el peso de la vivienda. Veamos, aquí vamos a hacer la comparación. Esto fue lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra, pero ahora vamos a ver para nosotros, en nuestra vida espiritual, el Señor nos pide también que debemos construir la casa para Él. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y Él quiere que nosotros construyamos una casa para Él, y nos da unas indicaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que la arena es algo movedizo, inestable. Yo no voy a utilizar, construir mi casa en la arena. ¿Por qué? Porque no va a ser una vivienda segura, sino que por el contrario voy a pasar después problemas. En cambio, la roca es algo que me da seguridad, algo que me da seguridad, que me da confianza. Quiero contarles que de todos modos en Mateo 13:9 hay un versículo que nos muestra
El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, volvemos a ver el término de oír. Y acá es donde el Señor me confrontó, porque a veces nosotros venimos aquí a la iglesia, a mí me ha pasado, y yo escucho el mensaje y me impacta y como que por un tiempo digo sí, pero se me olvida ponerlo en práctica. Es decir, que lo oí, pero de pasada. Nos pasa esta parábola como con la parábola del sembrador, en donde dice que la semilla no cayó en tierra fértil, sino que cayó en tierra donde por un momento creció, pero fácilmente se secó porque no tenía raíz, ¿sí? No había tierra para que pudiera crecer. Con este versículo yo fui confrontada porque a veces a mí me ha pasado que yo vengo a la iglesia, yo debo prepararles temas a los niños, temas de los que el pastor predica acá, como las parábolas esta. Yo tengo que compartirla en la iglesia de los niños y quedé confrontada porque me puse a analizar y a profundizar, y yo sé que no es en mi fuerza, sino es el Espíritu Santo que le muestra a uno hasta dónde yo estoy siendo una persona hacedora de la palabra y hasta dónde lo que yo escucho aquí lo pongo en práctica, hasta dónde estoy obedeciéndole al Señor. Entonces, por eso les digo que los temas que yo estaba preparando, el Señor me mostró que era este tema el que se debía enseñar en el día de hoy. Bueno, el prudente ve a futuro su casa, sueña con su casa. Ya dijimos que no arriesga un capital para llevar a su familia a que pasen inconvenientes, de pronto llevar uno a su familia a una casa donde hay goteras o ruina, destrucción. Entonces, lógico que esta persona, el prudente, busca lo mejor para su hogar, para su familia. De esta manera vamos a ver nuestra casa espiritual. Cada uno tiene que ver de qué manera ha construido su casa. Tenemos que examinar si la casa que hemos construido para el Señor, nuestra casa espiritual, está fundada con el cimiento más importante, que es el Señor Jesucristo. Si la casa está siendo construida o ha sido construida con conocimiento, con el conocimiento, porque nosotros sabemos que si no sabemos del tema de construcción debemos buscar una asesoría. Hay personas que estudian para poder asesorar, para poder orientar la construcción de una casa. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros hemos ido al conocimiento para poder construir nuestra casa. Nosotros muchas veces tomamos en cuenta la opinión de muchas personas, pero no es el consejo correcto. Y a veces nos dejamos creer y empezamos a construir en cosas erradas, en cosas que no tienen fundamento. El fundamento lo dejamos a un lado y empezamos a construir nuestra casa basados en nuestra propia opinión o en opiniones incorrectas. Tenemos que ir examinando ahí cómo está construida su casa. Si cada uno somos templos del Espíritu Santo, miremos de qué manera hemos construido la casa del Señor. El Señor quiere estar en un lugar me alcancé a lloviznar y me un poquito. Bueno, el Señor quiere un lugar adecuado para Él habitar. Él quiere un lugar adecuado.
nosotros tenemos que examinar cómo está ese lugar que estamos construyendo. Quiero contarles una historia, una lectura que algún día leí, y decía que un hombre trabajaba en una empresa constructora y él ya había cumplido la edad para su jubilación. Entonces quiso decirle a su jefe que se iba a retirar ya del trabajo en esa empresa constructora. El jefe le dijo que estaba muy agradecido por todo el trabajo que había hecho durante tantos años en la empresa y que quería pedirle de todos modos un favor. Y el favor era que por favor él hiciera una construcción, le construyera la última casa que él iba a hacer, la construyera. Y le pidió que hiciera un presupuesto porque él quería que fuera una casa con detalles de buena calidad de pisos, de buena calidad en todos los sentidos. Él le dijo, la necesito que tenga sus piezas bien aireadas, bien bonitas y bien confortable, ¿sí? El hombre, como ya estaba, ya había decidido que se iba a retirar de la empresa, entonces él fácilmente fue y compró los materiales que le parecieron. Y dijo, pero ¿para qué tanto lujo? Eso con estos materiales más baratos y se le puede construir la casa y antes le va a quedar dinero. Fue y compró todo más económico, él hizo un presupuesto y se lo presentó, el Señor le entregó el dinero, pero él no utilizó todo el dinero. Terminó de hacer la casa y vino a decirle al Señor que le entregaba las llaves de la casa que ya había construido, las llaves para él poderse ir ya de la empresa. Y con sorpresa, pues su jefe le da de nuevo los agradecimientos y le dice que estuvo muy contento con su trabajo allí en la empresa y que esas llaves son para él porque esa es la casa que él tenía para entregarle y que viviera con su familia. Entonces vemos cómo hay diferentes constructores, un constructor prudente, un constructor necio. Y este constructor, ustedes lo ubicarán, pero por sus características vemos que él no sabía para quién era la casa. A veces hacemos las cosas no para agradar al Señor, sino únicamente era cumplirle al Señor lo que Él le había dicho que hiciera. Nosotros tenemos que ver, el Señor nos ha entregado todo para construir nuestra casa, la casa de Dios, porque somos templo de su Espíritu. Y tenemos que ver de qué manera, cuáles son los materiales que vamos a utilizar o que hemos utilizado. Tenemos que examinar, reconocer dentro de cada uno de qué manera he construido mi casa. Yo quiero que veamos acá Mateo 16:26. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Bien. ¿De qué sirve ganar el mundo si perdemos la vida? ¿De qué sirve tantas cosas si lo más importante para nosotros no lo tenemos en cuenta? La construcción de la casa para el Señor, ¿de qué manera la estamos edificando? A veces nos jactamos de los títulos, del poder, de la fama, de las riquezas, pero son cosas que no van a ser necesarias en la construcción de la casa. Al contrario, son cosas en donde el Señor no va a estar, el Espíritu Santo no va a estar cómodo en la casa. Cuando nosotros traemos un huésped a nuestra casa, un familiar, uno procura acomodar su habitación bien,
sábanas limpias, todo limpio. Queremos que el Señor también se sienta cómodo en la casa que nosotros construimos para Él. ¿Qué materiales necesitamos y de qué conocimiento nos valemos? El Señor nos pide que el conocimiento lo tenemos, que es la palabra de Dios, y en ella es que debemos apoyarnos para construir nuestra casa. Ahí encontramos toda la verdad para la construcción, la orientación. Nosotros debemos tomarnos de la mano del Señor y permitir ser guiados, ser orientados. Así como yo recibo la orientación del arquitecto que me está guiando mi casa física y no puedo, no, es que a mí me pareció que así no era, arquitecto, no, es que de pronto usted no tiene la razón. No, yo tengo que obedecerle porque es el que tiene el conocimiento para orientarme en la construcción de mi vivienda. Igual pasa con la vivienda espiritual. Yo tengo que saber de dónde procede el conocimiento para esa construcción, para esa edificación. Yo no puedo pedir consejo a la persona menos indicada. De pronto, alrededor mío hay muchas personas que quieran dar un aporte, opinar. Pero si yo me voy por la opinión de las personas que están a mi alrededor, de pronto me voy a equivocar. Por eso es necesario ir a la fuente del conocimiento, a la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso mi vida, mi casa debe estar guiada por la palabra de Dios, por el conocimiento. Y debo poner como fundamento al Señor Jesucristo. Es el único fundamento que puedo colocar, que existe. Dice que ya está puesto, que ha sido colocado. Es el único fundamento, el Señor Jesucristo. De esta manera, mi casa quedará bien cimentada, quedará bien arraigada, quedará bien construida y evitaré que tenga algún inconveniente más adelante, porque he ido a la palabra, al conocimiento y me he apoyado en el Señor para construir mi casa. Dice que me debo alimentar de la palabra para fortalecer la presencia de Jesucristo en mí. Así mi casa soportará el peso del pecado y de la tentación. Si mi casa no está soportada en Jesucristo y si no estoy también arraigado en su palabra, yo no voy a poder soportar el peso de la tentación y de las dificultades, porque sabemos que esa casa espiritual también va a ser probada, también se le va a hacer la prueba de resistencia, así como las dos casas fueron probadas por los vientos, por los ríos, por la lluvia. Mi casa espiritual también va a ser probada, por fuerzas extrañas va a ser probada. Y es ahí donde yo debo entender y saber que por lo tanto no puedo utilizar materiales de mala calidad. Por eso no puedo utilizar la opinión de las personas para construir mi casa. Es algo muy personal entre el Señor y yo. El Señor es quien me orienta, es quien me guía, quien me instruye en el conocimiento, y es de esa manera que yo me apoyo para construir mi casa. Tengo que examinar si he construido mi casa, qué grietas hay en mi casa. De pronto, goteras, no sé, la casa espiritual, ¿cómo está? Ya hemos empezado esa construcción. Porque dice la palabra del Señor que la obra el Señor ya la ha iniciado en cada uno de nosotros. Dice que la perfeccionará, pero también en la medida que yo me disponga a oírlo y poner por obra su palabra. De lo contrario, difícilmente. Entonces tengo que inspeccionar cómo está la casa, pasar revista a ver cómo están
cada una de las áreas de esa casa. Así como yo inspecciono una casa donde voy a vivir, si me voy a trasladar de mi casa, yo voy y miro. Hace unos días oía que ahorita se había cambiado de casa porque había muchas goteras, porque tenían algunos inconvenientes, entonces uno no se puede estar en una casa con esas fallas. Pero entonces vemos que nuestra casa espiritual tenemos que hacer una revisión, mirar cuáles son esas grietas, heridas del pasado que no hemos sanado y que son las que no están permitiendo que mi casa se fortalezca y quede bien edificada. Estoy revisando si las ventanas, si el techo, si todas las áreas, las paredes, cómo están. Yo les cuento que de todos modos el Señor es maravilloso, es tan grande su amor, su misericordia, que Él llegó a nosotros, a cada uno de nosotros, antes que cayeran esas fuertes lluvias y la inundación y los vientos y destruyeran nuestra casa espiritual. El Señor ha tenido misericordia y el Señor también nos permite reedificar. En muchas construcciones uno ve, pasa y se da cuenta que, bueno, había una casa de pronto ya con varios años de construcción, pero la están remodelando, están haciendo ajustes, ampliando las habitaciones o bueno, cambiando cosas, detalles. El Señor quiere que nosotros también revisemos qué hay por arreglar en nuestra casa espiritual. Revisemos qué hemos hecho mal en nuestra casa. De pronto, ahí a la hora de cada uno traer a memoria qué ha pasado, encontramos que ha faltado de pronto el perdón y hay cosas que no nos dejan progresar nuestra construcción, quedan como detenidas. Dice, creo que esta cita no la coloqué, pero es Proverbios 24:3, no creo que no estaba allá. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. El que sigue. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ahí estamos viendo de qué manera debemos edificar nuestra casa espiritual. Con paciencia. Debemos con prudencia, con sabiduría, con toda la dedicación y haciendo las cosas de la mejor manera como para agradar a Dios. Recuerden el hombre que construyó y era para él mismo la casa y la hizo de cualquier manera. Así el Señor nos pide, veamos en el número 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Tenemos que cambiar ese impulso. A veces actuamos con impulso y no con prudencia, con afanes, con el acelere, pero lo necesito para allá, tal cosa. No, con el Señor debemos tomarnos el tiempo para escucharlo, porque a veces uno insiste y dice, pero ¿por qué yo oro pero no veo respuesta? Porque me ha faltado más dedicación. Algo está pasando en la comunicación, por eso no veo la respuesta que yo estoy buscando a la construcción de esta casa. En el numeral 4 dice que con cosas valiosas y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Así como la casa en la que vivimos, nosotros colocamos el cuadro, un paisaje, un espejo, un adorno, igual pasa con la construcción de nuestra casa espiritual. Necesitamos colocarle muchas cosas que solamente las encuentro a través de la palabra de Dios. Llenarle sus cámaras, llenar de humildad, de hermandad,
de perdón, de amor, de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que todo lo bueno y lo puro, para que nuestra casa esté bien fundamentada. Vamos a ver cuáles son los vientos y cuáles son las fuerzas externas que le llegan a nuestra vivienda espiritual. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las fuerzas? A veces fallece una persona de la familia y hay personas que dicen: se me derrumbó la vida, se me derrumbó, ese es el término, se me derrumbó la vida. Nosotros sabemos, y a veces no tenemos como la madurez. A nuestras familias los queremos mucho, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros amigos, pero hay cosas que no podemos reemplazar por ese fundamento que es Jesucristo. El Señor dice en alguna parte que también es un Señor celoso, y yo no puedo decir que se me derrumbó la vida porque me cancelaron el contrato de trabajo en alguna empresa. Se me derrumbó la vida, o se me derrumbó la vida porque los planes que tenía de viajar, de salir, no se llevaron a cabo. Entonces fácilmente la gente hace ese comentario: se me derrumbó la vida, ¿no? O en el caso de algunas parejas, es que si tal cosa, vienes como un chantaje: se me acaba la vida a mí, si usted se va, si usted me deja, se me va a acabar la vida. Entonces, ¿dónde está el fundamento que es Jesucristo en nuestra vida? Y para nosotros tiene que ser lo más importante, el Señor Jesucristo como principal fundamento de mi vida espiritual. Él es el que debe estar ahí en la construcción de mi casa, la principal piedra de esa construcción. En alguna parte dice la palabra de Dios que la piedra angular, y una piedra, para que esté en un ángulo, es porque hace peso y fortalece tanto a un lado como al otro, porque es la piedra angular. Y así debe ser el Señor Jesucristo en nuestra construcción, en nuestra casa. Debe ser fortalecida como esa piedra angular, la debemos tener presente. Ese es el Señor que necesitamos para soportar el peso de la tentación y del pecado. Pero como les decía a ustedes, el Señor llegó antes que a nosotros nos llegaran las pruebas difíciles y nos destruyeran la casa. Sí tenemos dificultades, lógico que sí, porque en el caso de las dos construcciones fueron impactadas las dos por las fuerzas de la lluvia, de los ríos y de los vientos, tanto la casa del prudente como la casa del necio. Pero la casa del prudente salió bien librada porque su fundamento estaba en la roca. Así necesitamos que nuestra casa esté arraigada a ese fundamento que es Jesucristo, para que cuando lleguen las pruebas no cause ninguna ruina a nuestra casa. Entonces, dice Juan 16:33 que hago. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que estaba comentándoles: en el mundo tendremos aflicción, y no es solamente para los necios, para todos. Todos tendremos aflicción de diferente manera, pero el Señor nos dice: confiar, confiar. Esa es la confianza, la seguridad que nosotros tenemos, que en el Señor hay esperanza, que en el Señor hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Entonces, cuando yo me apoyo en el Señor, sé que a pesar de que hayan aflicciones, yo las voy a poder sobrellevar, porque estoy apoyada en la palabra del Señor y en la roca fuerte que es Jesucristo. Entonces no voy a tambalear, mi casa se va a mantener fortalecida porque estoy en el Señor. Bueno,
Veamos también Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los guardianes. Vean, si el Señor no edifica la casa de nosotros, nosotros no podemos hacer esa construcción en nuestras propias fuerzas. Es apoyados en el Señor. Vemos que varios versículos nos muestran, nos respaldan lo que estamos hablando en el día de hoy. Definitivamente nosotros sin el Señor no somos nada. Debemos apoyarnos y es Él el que va a construir nuestra casa si nosotros se lo permitimos. Es Él el que va a actuar, no es en nuestras fuerzas, es con su ayuda, con su dirección. Él se convierte en nuestro arquitecto, en nuestro guiador, en nuestro orientador. Así como cuido mi casa física, ¿cómo cuidamos nuestra casa física? Con alarmas, con cámaras. Debo cuidar mi casa espiritual también. Nosotros sabemos que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y a nuestra casa también puede llegar a robarla. ¿Qué nos puede robar el enemigo? Tantas cosas. Nos roba la paz, la salud, el gozo, todo, la economía nos roba. Por eso nosotros debemos blindar nuestra casa. Esa casa debe estar blindada. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, es nuestro protector, nuestro blindaje. Y de esta manera estamos cubiertos y favorecidos. Porque nosotros sabemos que hay peligro, que el enemigo está buscando a quien devorar. Y si en nuestra casa no hay seguridad, fácilmente puede ser saqueada. Saqueada de todas las cosas que en algún momento yo he puesto en mi casa. Porque en la medida que no permanezco en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, me voy debilitando y por eso el enemigo va haciendo de las suyas en mi casa y no me doy cuenta. Poco a poco me voy debilitando. Cuando me dé cuenta, ya hay muchas cosas de mi casa que se perdieron, porque no estuve vigilante. Yo debo estar con mi casa espiritual, debo estar vigilante. El enemigo no tiene poder en mi casa. Yo no le puedo permitir que entre a saquearme las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, de esta manera quiero que revisemos cada uno cómo está la casa, su construcción. ¿Qué es necesario reedificar? ¿Qué es necesario adecuar? O como decía en Proverbios 24, hay cosas que debemos colocar y no las hemos puesto de pronto. Entonces es necesario que ahora revisemos. Acá tenía que nosotros sabemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Por lo tanto, yo debo fortalecerme para que esto no suceda en mi casa. Y la mejor herramienta que debo tener para cuidarme es una espada. ¿Y si saben cuál es la espada? La espada que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios se declara que la palabra es la espada de Dios. Entonces es con la espada que me voy a defender de todos los ataques que el enemigo quiera causarme a mi vida, a mi casa. Bueno, esta enseñanza, como les decía, de pronto nosotros la hemos oído varias veces, pero hoy de pronto el Señor ha tocado el corazón de ustedes, así como me tocó a mí, y es necesario que revisemos nuestra casa. Yo los invito a que nos pongamos de pie
Y revisemos, examinemos ahí en nuestro corazón cómo ha sido la construcción de esta casa. Ahí cada uno examine su corazón y miremos de qué manera hemos construido nuestra casa espiritual. Revisemos si el fundamento que es Jesucristo está en la casa. Revisemos si el conocimiento para construir la casa, que es la palabra de Dios, lo he puesto en práctica, lo he tenido en cuenta para construir toda mi vivienda. Señor, te damos gracias, amado Rey. Gracias por la enseñanza, Señor. Hoy he aprendido que mi casa espiritual debe estar fundada en el fundamento que solamente debe existir, que es Jesucristo en mi vida. Y debe estar apoyado en el conocimiento de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que tú me ayudes a revisar, que tu Santo Espíritu sea el que me guíe a ver en qué lugares hace falta que tú coloques tu mano, Señor, y me ayudes a reedificar mi casa. Amado Dios, sabemos que vendrán pruebas difíciles a nuestra vida, Señor, pero solamente si estamos fundados en ti, Señor, no vamos a perecer, Señor, sino que por el contrario vamos a salir victoriosos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú llegaste a tiempo a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú llegaste y has evitado, Señor, que esos fuertes vientos y esa lluvia y los ríos causaran daño a mi vida. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Por eso hoy decidimos, Señor, creerte a ti, solamente a ti, y caminar en tu palabra, Señor, para así permanecer fortalecidos cada día. Te damos gracias, amado Rey, porque eres tú el que haces la obra en nuestras vidas, porque la obra que tú iniciaste, tú la continuarás, Señor, y esa obra no es de nuestras fuerzas, sino que es en tu amor, Señor, en tu fuerza, Señor. Porque la casa, si no es edificada por ti, Señor, en vano trabajamos nosotros, y en vano cuidamos la casa si no eres tú quien la cuidas. Amado Dios, gracias. Gracias porque con tu sangre preciosa, Señor, nosotros cubrimos nuestra casa espiritual, Señor. Y así seremos guardados, Señor. El enemigo no tiene poder en nuestras vidas, Señor. Porque en la cruz, Señor, tú llevaste toda cautividad, Señor. Por eso te doy gracias, infinito Dios. Gracias, amado Rey,
Bendito y maravilloso eres, Señor. Digno de toda alabanza, de toda honra, de toda exaltación. Gracias, Señor, por el mensaje que tú has traído, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección cada día. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias, Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. No hay otro fundamento. El único fundamento es Jesucristo y Él ya está puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor.